Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia, 25F, dijo que estaba siendo injusto al negarme a salir del departamento cuando me lo pidió. La semana pasada tuve una semana bastante estresante en el trabajo, así que estaba esperando con ansias un fin de semana tranquilo. Mi novia tenía planes de salir con sus amigas, así que pensé en relajarme la noche del sábado. Compré algo de comida, algunas bebidas, y planeaba ponerme al día con unas series de Netflix y jugar algunos videojuegos. El sábado por la mañana, mi novia me mencionó que la mayoría de sus amigas habían cancelado, excepto una. Me dijo que había invitado a esa amiga a venir a nuestro departamento para pasar la noche juntas, como una noche de chicas. Planeaban ver películas, comer snacks, etc. Le recordé que ella ya sabía que yo tenía planeada una noche tranquila porque me sentía agotado. Ella me pidió que cambiara mis planes para otro día y que esa noche me fuera a algún otro lugar, o que me quedara en la habitación leyendo o viendo algo en el teléfono durante unas horas. Le dije que no me iban a echar de mi propio departamento y que si quería una noche a solas con su amiga, podrían ir a la casa de su amiga, ya que yo ya tenía planes. Ella me respondió que no estaba siendo justo, pero le señalé que ella simplemente decidió que su cambio de planes era más importante que los míos, y que actuaba como si fuera normal pedirme que me fuera de mi casa. Le dije que si quería una noche en casa con su amiga, podríamos hablarlo en otro momento, pero que este sábado no iba a pasar. Me volvió a decir que estaba siendo injusto. Comentarios. U/Anónimo 1. Nada injusto. Para nada. Esto es una falta de respeto total. Tu novia decidió invitar a una amiga a tu casa sin ni siquiera preguntarte y esperaba que tú te adaptaras a su capricho. Eso no tiene sentido. Tú tenías planes claros para relajarte después de una semana estresante, y ella se atreve a asumir que su cambio de planes te obliga a modificar los tuyos. Eso es egoísta e inmaduro. Porque no pueden ir a la casa de esa amiga o hacer algo fuera de tu hogar. Pedirte que te encierras en tu propia casa mientras ellas disfrutan de una noche de chicas es simplemente inaceptable. Ella se pasó de la raya al pensar que tenía derecho a cambiar tus planes en el último minuto solo porque los suyos se desmoronaron. Lo que hiciste fue totalmente razonable. No había nada injusto en lo que dijiste. La verdadera injusticia aquí es la actitud de tu novia. ¿De verdad crees que eso es normal? Si mi esposa estuviera en una situación así, jamás se le ocurriría pedirme que me fuera a la habitación. Tendría más respeto por mis necesidades y buscaría una solución que funcione para ambos. Amigo, esto es una gran bandera roja. Si este es el comportamiento que tiene cuando las cosas no van como quiere, de verdad debería reconsiderar esta relación. U/Anónimo 2. ¿En serio, OP? Me parece que eres la persona inmadura aquí. Tu novia tenía planes que se cayeron y, en lugar de ser comprensivo, decides hacer un drama. Podías ir a otra habitación o salir a dar un paseo. Pero no, tu única preocupación era que habías trabajado mucho y estabas cansado. Dale un descanso. Todos tenemos semanas difíciles. No es como si te estuviera pidiendo que te fueras a vivir a otro lugar. Solo quería disfrutar de una noche con su amiga, y tú te ofendes como si fuera el fin del mundo. La vida no siempre se ajusta a tus planes, y deberías ser capaz de adaptarte un poco. Suena a que solo estás pensando en ti mismo y en lo que quieres. En lugar de intentar encontrar una solución que funcione para ambos, prefieres quedarte en tu zona de confort y hacer que ella se sienta culpable. Eso es egoísmo, y no tiene nada que ver con la madurez. Quizá deberías reflexionar un poco sobre cómo te comportas en la relación. Mi novia, 22F, cree en secreto que soy feo y se burla de mí con su amiga. ¿Qué debo hacer? Voy a intentar resumir la historia. Encontré unos mensajes de mi novia a su mejor amiga, enviados aproximadamente una semana antes de que comenzáramos oficialmente a salir. En los mensajes, ella le decía que iba a verme esa noche, a lo que su amiga respondió que eso era bueno. Mi novia contestó, sí, pero es feo, así que solo quiero coger con él y no mirarle la cara, jaja. Su amiga le respondió con emojis riéndose, y mi novia añadió, voy a hacerlo en perrito para no tener que verle la cara y agregó un emoji de risa. Ya llevamos 1 año y medio de relación desde entonces. No puedo evitar pensar que, si los roles se invirtieran y ella encontrara mensajes así con uno de mis amigos, estaría completamente devastada y con el corazón roto. Esto me ha dejado en shock y confundido estos últimos días. No entiendo por qué estaría conmigo tanto tiempo si eso es lo que realmente piensa. Siento que se conformó conmigo solo porque la trato bien.
Ella viene de una familia de bajos recursos, y creo que la trato mejor de lo que ha sido tratada antes. Soy el tipo de persona a la que realmente no le importa lo que la gente piense de mí. Sé exactamente quién soy y cómo soy, y me siento muy cómodo y seguro de mí mismo. No soy Ryan Gosling, pero decir que soy tan feo que no quiere mirarme la cara me parece una exageración. Desde que leí esos mensajes, he empezado a cuestionar muchas cosas de nuestra relación que antes no me preocupaban. Casi nunca inicia el sexo, y cuando lo hacemos, casi siempre es en la posición de perrito. He pasado mucho tiempo con su amiga, incluso he hecho favores por ella. Saber cómo hablaba de mí me hace sentir humillado. Dios sabe qué más habrá dicho sobre mí. Quiero preguntar cómo debería manejar esta situación. No estoy seguro de si puedo seguir viéndola. Me siento increíblemente humillado y dudo en hablar de esto con las personas cercanas a mí. Gracias de antemano. Comentarios. U/Anónimo 1. Ella definitivamente suena como una cazafortunas. Podrías intentar confrontarla sin mencionar que viste sus mensajes, algo como, ¿por qué nunca quieres mirarme o probar otras posiciones? ¿Por qué me tratas más como una tarjeta de crédito que como tu novio? ¿De verdad piensas que soy tan feo? Si no me amas de verdad, creo que deberías volver con tus padres. Probablemente ella responderá con algo tipo, no, bebé, por favor, te amo, no me dejes, pero lo más seguro es que sean lágrimas de cocodrilo, falsas y vacías. Al final del día, depende de ti qué decisión tomar. U/Anónimo 2. Ni siquiera me molestaría en jugar estos juegos mentales, simplemente romper con ella. U/Anónimo 3. Incluso si alguien no te encuentra objetivamente atractivo, el hecho de que le enviara un mensaje de texto a su amiga hablando así de ti muestra que tampoco te respeta. No me importa quién seas o cómo te haya tratado la genética, todo ser humano merece respeto. Mereces algo mejor, hermano. Deja atrás a esta persona tan tóxica y sigue adelante. Mantente fuerte. Yo, 39M, me puse en contacto con mi ex, 42F, y le pregunté si quería hablar sobre intentar retomar nuestra relación. No tenía una respuesta clara, así que decidí seguir adelante. Ahora, ella ha empezado a buscarme de nuevo, ¿le debo algo? Estuvimos juntos durante 12 años. De esos, 11 fueron muy felices. El último año, ella empezó a distanciarse y a mostrarse cada vez más infeliz. Nunca habíamos tenido que lidiar con algo así antes, todo siempre había sido tan fácil. La única conversación seria que tuvimos sobre el tema no salió bien. A mí me dio la impresión de que era conmigo con quien no estaba contenta, aunque ella asegura que no fue eso lo que quiso decir. Así que nuestra relación se fue desgastando. Ninguno de los dos lo manejó bien. Creo que ninguno sabía qué hacer, así que simplemente no hicimos nada, no me siento orgulloso de eso. Ella se mudó hace 7 meses. Hace 6 semanas, me puse en contacto y le pregunté si tenía algún interés en volver a intentarlo. Ella dijo que no lo sabía, que estaba intentando procesar muchas cosas. Las siguientes semanas fueron de silencio, así que yo decidí que necesitaba seguir adelante. Y lo hice. Me metí en algunas aplicaciones de citas, salí en un par de citas casuales y he estado tratando de ser más social, aunque no es algo que se me dé muy bien y me lo he estado pasando bastante bien. La semana pasada, ella me contactó por teléfono de manera casual. No estaba muy ansioso por responder, pero lo hice. Desde entonces, ella ha estado buscándome cada vez más. En este momento, yo me siento bien con haber terminado esa relación. Pero todo esto es nuevo para mí. ¿Le debo algo? Por alguna razón, ahora que ella está buscándome de nuevo, siento como si estuviera haciendo algo mal. Nunca hubo engaños, ni nos dijimos cosas terribles. Solo algunos malos hábitos que se acumularon y que nunca se resolvieron. No la odio, de hecho, todavía me importa mucho y quiero que le vaya bien y sea feliz. Ahora siento que he pensado demasiado en todo y ya no tengo la cabeza clara. Comentarios. U/Anónimo 1. Sé honesto con ella. No le debes el volver a intentarlo, pero desde su punto de vista, tú te acercaste primero, le pediste otra oportunidad y ella te dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Ahora, al buscarte de nuevo, podría estar aferrándose a una esperanza falsa de reconciliación. Mientras tanto, tú te has dado cuenta de que ya no quieres retomar nada con ella y has comenzado a salir con otras personas.
Si no le dices que ya tomaste la decisión de que su relación realmente terminó, solo estarás manteniéndola en una ilusión. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.